Puerto Rico deja sin pagar otra deuda a la espera de que Estados Unidos mueva ficha. Como lo reseña el diario El País de España, el país libre asociado o el Estado libre asociado de Puerto Rico opta por otro impago selectivo mientras se sigue su apuro financiero. Puerto Rico incumple por primera vez con el pago de una deuda. Recordemos que Puerto Rico mantiene una deuda con Estados Unidos, una deuda soberana altísima. Puerto Rico es un Estado libre asociado, es una especie de Estado de los Estados Unidos, se le dice el Estado número 51, pero es un Estado libre. Sí, no es un Estado que depende del gobierno central ni del gobierno federal en los Estados Unidos. Es un estado con gobierno propio, pero está asociado a los Estados Unidos. De hecho, su, digamos, jurisdicción le pertenece aún a los Estados Unidos. El idioma oficial allí en Puerto Rico es el inglés junto con el español, pero es un estado libre asociado. Tiene su propio gobernador, tiene obviamente su propio gentilicio, tiene sus culturas, sus tradiciones, sus costumbres. Pero Puerto Rico mantiene una deuda desde hace años con Estados Unidos, una deuda que no ha logrado saldar, una deuda altísima, lo que ha desembocado en una crisis económica muy alta, recesión, recortes, ajustes en Puerto Rico. Ya no hay dinero para pagar. Puerto Rico ha terminado 2015 con la misma angustia financiera con la que lo comenzó, y este primer día del nuevo año ha vuelto a dejar un impago. El gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, ya advirtió de lo que ocurriría en la víspera cuando dijo que 37 millones de dólares se iban a quedar descubiertos, aunque si se ha procedido a cumplir con el vencimiento de otros bonos mientras espera que Estados Unidos tome alguna medida de ayuda. Le debe 37 millones de dólares que aún no se han pagado a Puerto Rico, a Estados Unidos, pero es una deuda altísima de aproximadamente unos 3.000 millones de dólares. Es el segundo impago selectivo que realiza el Estado Libre Asociado a Estados Unidos, que con no más de 3,6 millones de habitantes que hay en Puerto Rico, acumula un pasivo de 70 millones y una crisis económica de 10 años. Tiene un pasivo de 70 millones de dólares en deuda, una crisis económica que lleva 10 años, ya que en agosto dejó de pagar unos bonos cuyo pago depende de atribuciones del presupuesto del Parlamento, es decir, lo que el Parlamento se atribuye en cuanto a presupuesto, tiene que utilizar capital de ese presupuesto para pagar esos bonos que vencieron, pero no lo hizo, lo que dificultó los litigios de los acreedores damnificados. Los litigios, digamos las discusiones y la demanda de los acreedores para que ellos, quienes le prestaron la plata, por así decirlo, a Puerto Rico, los acreedores estadounidenses le demandan el pago. Acreedores damnificados porque ya no tienen quien les pague la deuda, es decir, Puerto Rico ya no le puede saldar una deuda. De hecho, el mismo gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, reconoció que Puerto Rico ya no puede pagar esa deuda. Entonces, son acreedores que siguen demandando el pago. Puerto Rico debió haber pagado esos bonos que vencieron con atribuciones de presupuesto del Parlamento, con capital del presupuesto que fue aprobado en el Parlamento, del presupuesto nacional puertorriqueño. No se hizo. Los litigios siguen aumentando, la demanda aumenta, dificulta las discusiones. Los intereses aumentan, la crisis económica se agrava en Puerto Rico porque a menor dinero para saldar la deuda son más sanciones sobre la isla, menos recursos que se destinan a la isla, mayor recesión, baja productividad, ajustes, recortes, baja de calidad en los servicios públicos, un pasivo de 70 millones de dólares en deuda que le debe Puerto Rico a los Estados Unidos. También los impagados hoy tienen poca cobertura jurídica, es decir, los bonos que no fueron pagados tienen poca cobertura jurídica. Sí, se emiten bonos de deuda. Puerto Rico emite bonos de deuda, entonces, pero son bonos que aún no ha pagado, bonos que ya están vencidos, bonos de deuda a los acreedores estadounidenses, pero no ha saldado dicha deuda. Este es el segundo impago selectivo que se tiene, pero Padilla, el gobernador de Puerto Rico, advirtió al mismo tiempo que sí se pagarán otros 330 millones de dólares en obligaciones generales. La deuda es altísima, mucho más de 3.000 millones de dólares. Tienen 330 millones de dólares pendientes en obligaciones generales que sí se van a pagar. En total, en el arranque del año vencen unos 757 millones de dólares en deuda de Puerto Rico a Estados Unidos, y el gobierno tiene cada vez menos dinero en la caja para sostener el funcionamiento del país. El flujo de caja de Puerto Rico es realmente bajo, es mucho dinero el que está saliendo porque tienen que pagar obligaciones generales. Si no queda capital restante para los servicios públicos del país, pues poco el que entra por la recesión económica que hay. Entonces, tiene poco dinero en caja para mantener el funcionamiento de los servicios públicos del país, las pensiones, etcétera. Me ha tocado a mí sopesar el riesgo que supone un impago general.
Puerto Rico está en default, es decir, que deja de pagar su deuda. Este es un impago que puede tornarse general. Es un impago de los bonos que vencen, pero si no paga las obligaciones que le quedan será un impago general, un default técnico completo y absoluto. Un pago de deuda total de Puerto Rico a Estados Unidos. Lo dijo el gobernador García Padilla en la comparecencia pública en San Juan, según recoge la agencia EFE. En este contexto, la isla caribeña pide medidas de apoyo de Estados Unidos para facilitar la reestructuración de una deuda global que, pese a un plan de ajuste y reformas que tiene preparado, no se ve capaz de pagar en los próximos años. Puerto Rico quiere acoger al marco legal de bancarrotas bajo en el que el 2013 suspendió pagos Detroit, estado de los Estados Unidos, pero para eso necesita una reforma legislativa que los republicanos rechazan. Los republicanos no van a aprobar una reforma que implique que Puerto Rico se declare en default, se declare en bancarrota para que de esa manera ayuda externa pueda entrar en Puerto Rico para saldar la deuda, pero es una deuda que será pagada progresivamente con tasas de intereses mucho más bajas, lo cual no le conviene a los acreedores estadounidenses. El país caribeño afronta, o mejor dicho, no afronta un 2016 más fácil que en 2015, no lo afronta, ese es más difícil. Este año vencen unos $1.000 millones de intereses, es decir, ya vencieron unos ¿cuántos millones de dólares? Aproximadamente 37, o mejor dicho, 37 millones de dólares en deuda. También vencieron unos 757 millones de dólares totales, pagos de bonos de deuda que tenían que ser cancelados con presupuesto del Parlamento, pero no fueron cancelados. Sería aproximadamente más de 800 millones de dólares generales, más los $1.000 millones de dólares de intereses acumulados que aún no ha pagado Puerto Rico y que se vencen este año. Si se vencen, el default será técnico y total. Si no paga esos $1.000 millones de dólares en intereses, la reestructuración parece un escenario cada vez más ficticio, porque Estados Unidos no estará dispuesto a reestructurar una deuda cuando Puerto Rico le debe $1.000 millones de dólares en intereses, 37 millones de dólares en obligaciones generales y unos 757 millones de dólares en deuda. Las que sí se pagarán ahora, según los datos que maneja la agencia de noticias económica Bloomberg, son unas obligaciones generales al 8% de intereses que vencen en 2035, bonos de deuda que vencen en 2035 al 8%. El mercado está castigando mucho a la deuda puertorriqueña ante el enorme riesgo de impago y se está negociando a 73 céntimos el dólar. Es decir, el dólar con el que se transan todas las compras en Puerto Rico se está negociando a 73 céntimos, no es rentable. Por ende, el mercado no confía en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque sabe que dejará de pagar su deuda en poco tiempo. En poco tiempo dejará de pagar su deuda y se declarará en default. Por ello no se arriesgará a seguir comprando bonos de deuda sabiendo que Puerto Rico no va a pagar esos bonos de deuda. La rentabilidad exigida por los inversores para comprar la deuda de Puerto Rico asciende al 11,5%, pero no llega al 10% de la rentabilidad de Puerto Rico porque emite bonos de deuda que no va a pagar. Por ello los inversores no confían en Puerto Rico, y al no confiar los inversores, Estados Unidos o los acreedores estadounidenses no estarán dispuestos a reestructurar una deuda que puede tornarse a un default técnico en poco tiempo. Por ello, a pesar de que Puerto Rico pide una reestructuración, el mercado quiere bonos de deuda más rentables y los inversores no confían. Ante esta situación, Puerto Rico puede apelar al Fondo Monetario Internacional para solicitar un plan de ajuste que implicaría que la reestructuración llegara con una deuda amortizable con tasas de interés al 8% aproximadamente para ir cancelándola gradualmente. Solo así podrá considerarse la posibilidad de una reestructuración, pero por ahora Puerto Rico está cerca del default técnico.